Jueves 14 de diciembre. Un privilegio, hermanos, el poder saludarles y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos leído un texto en el cual se nos presenta cómo el Señor Jesús está en pleno apogeo de su ministerio, mientras que el profeta Juan el Bautista está en la cárcel. Recordemos que Herodes, cuando escuchaba a Juan el Bautista, dice la palabra que él reflexionaba mucho, pero Juan lo señalaba por estar en un flagrante adulterio, ya que estaba con la mujer de su hermano, y por esa razón es que Juan le decía: no te es lícito tener a esa mujer como esposa, o no te es lícito tener a tu cuñada por mujer. Por esa razón es que Herodes lo metió a la cárcel. Debo decirle que el meterlo a la cárcel no era un castigo. Lo metió a la cárcel para callarlo, ¿verdad? Porque una realidad que cambia con nuestro tiempo es que hoy la cárcel significa un castigo para las personas, ¿verdad? Cuando una persona comete un delito grave, esta persona es condenada a pasar ciertos años bajo prisión, ¿verdad? Obviamente pasar en la cárcel. Hay diversas cárceles, hay algunas donde no tienen ni espacios para ver el sol, ¿verdad? Pero en tiempos del Señor Jesús, la cárcel no era un castigo. La cárcel era nomás un lugar donde se resguardaban aquellas personas que estaban esperando ser condenadas. Obviamente la condena nunca iba a ser cárcel. La condena era o la muerte o la libertad. Entonces Juan está en la cárcel. Él sabe que de esa cárcel él no va a salir con vida, porque Herodes, a pesar de que le gustaba escuchar su mensaje, era demasiado soberbio y orgulloso para dejarlo libre. Entonces Juan, sabiendo de que él no va a salir con vida y que ahora ve casi ya el final de su ministerio, pues está en la cárcel, decide enviar una delegación de discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan, hermanos, por estar en la cárcel, no había podido ver las maravillas que el Señor Jesús hacía. No había podido ver cómo el Señor sanaba enfermos, cómo devolvía la vista a los ciegos, cómo hacía hablar a los mudos y cómo hacía muchos prodigios más que claramente los evangelios nos describen. Pero ante esa pregunta, nosotros podríamos decir: bueno, pero ¿que acaso Juan tenía dudas? O de repente podríamos pensar que probablemente Juan creía que Jesús no era el Mesías. Y le puedo recordar que Juan sí lo identificó, porque él mismo lo va a decir en el Evangelio de San Juan, que él vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús cuando Jesús se bautizó. Y él va a decir que quien lo mandó a bautizar a él le dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo se deposita, ese es. Y dice Juan: yo lo vi
y por esa razón es que él declara que Jesús es el Cordero de Dios. Ahora, claramente veremos también en este texto las palabras de Jesús para Juan, que fueron palabras pues obviamente muy bien ponderadas. Ahora, veamos entonces cómo Jesús va a responder ante esa pregunta, que insisto, no eran una duda, ¿verdad? No es que Juan estuviese pensando que a lo mejor no era Jesús, no. Lo que sucedió es que Juan lo ungió, Juan lo identificó, Juan lo presentó a sus discípulos, pero sencillamente no pudo ver los prodigios del Señor porque en ese tiempo a él lo metieron a la cárcel. Y obviamente, pues estando en la cárcel, él no pudo ver el desarrollo del ministerio público de Jesús. Sin embargo, sí lo había ya, le había preparado el camino, el cual fue su misión, ¿verdad? Su reto. Por eso es que el Señor ahora viene y les responde y les dice: vayan y cuenten lo que están viendo y oyendo. ¿Y qué es lo que estaban ellos en aquel momento presenciando? Bueno, ellos estaban presenciando que los cojos caminaban, que los ciegos podían ver, que los mudos ahora hablaban, y que las buenas nuevas del reino se les anunciaba a los pobres. Esa obra, hermanos, esto que ahora ellos están presenciando, obviamente era el plan de trabajo que el Señor Jesús traía para culminar. Ese es el plan de trabajo, porque eso fue lo que Isaías capítulo 61 presenta, el cual sería la obra que el Señor vendría a realizar, obviamente con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Claramente Isaías lo va a decir, que Jesús lo va a repetir en los evangelios, y que nosotros lo conocemos como la proclama de Nazaret, cuando el Señor va a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a devolverle la vista a los ciegos, a hacer que los mudos hablen, a hacer que los ciegos vean, y anunciar el año de gracia a los pobres. Esto era lo que en verdad el Señor estaba haciendo. Y con esto da respuesta, ¿verdad?, a los discípulos de Juan. Ahora, otro elemento importante es que Jesús no les va a responder él con palabras la respuesta. Él no les va a decir: sí, soy yo, miren, díganle a Juan que esté tranquilo, que hizo bien su trabajo. No, el Señor no va a responder así. El Señor va a responder con hechos. El Señor va a responder con testigos, pues Él claramente ahora presentaba a los paralíticos que caminaban, a los ciegos que ahora veían, a los mudos que ahora hablaban, a los cojos, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que el Señor estaba presentando. Pero esto, hermanos, es lo que acredita a Jesús verdaderamente como el Mesías, porque esta era la obra que el libro de Isaías lo había anunciado. Isaías había anunciado que esas eran las obras que el Mesías iba a realizar. Y esas obras que el Señor ahora estaba haciendo eran claramente el testimonio que Jesús es el Mesías. Ahora, veamos entonces cómo el texto continúa y nos dice: cuando estos discípulos se alejaban, Jesús les dijo: les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Hermanos, Juan el Bautista, hoy el texto el Señor Jesús nos dice que es un hombre grande, pero en esa categoría que el Señor le entrega. Y era grande porque en el cumplimiento de las promesas de Dios de enviar un precursor delante del Señor, fue a Juan quien fue enviado. Por lo tanto, su ministerio, hermanos, pertenecía al Antiguo Testamento, pero hoy está presenciando las obras, está escuchando, está
a pocos está en el momento cuando las obras del Señor se están realizando, obviamente ya en el Nuevo Testamento. O sea, hoy está viendo que lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, hoy Juan el Bautista está viéndolo hecho una realidad. Esto, fíjese, convierte a Juan el Bautista en ese eslabón que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero eso es lo que hace grande el ministerio de Juan, porque en su ministerio, que insisto, fue anunciado en el Antiguo Testamento y diríamos nosotros que fue iniciado ahí, fue terminado en la presencia de Jesús. Todo lo que los grandes profetas anunciaron fue a Juan el Bautista que le tocó presenciarlo. Por esa razón es que el Señor declara que este hombre, Juan el Bautista, era grande. Obviamente era grande ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero también viene el Señor y ahora que ha presentado a Juan, ahora va a presentar, o más bien va a dar unas palabras de consuelo para su pueblo. Pues recordemos que ha dicho el Señor que Juan es grande en el reino de los cielos, pero por la misma razón de que el Señor también ha dicho que el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. Pero ¿por qué se da o por qué sucede así? Y la respuesta, hermanos, es muy sencilla, y es porque hoy nosotros tenemos a Cristo. Hoy nosotros estamos ya en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos ya el reino de los cielos con nosotros. Por lo tanto, tenemos al Salvador. Eso, hermanos, nos hace verdaderamente dichosos. Porque vea, claramente dijo el Señor que cuántos reyes y profetas quisieron ver cosas que nosotros vemos. ¿Cuántos profetas quisieron ver al Mesías y todos lo anunciaron? Si Isaías, por ejemplo, anunció su nacimiento, anunció su crucifixión, mire, anunció su ministerio, pero él solo lo vio, y lo vio en visión, porque no pudo estar presente porque ya había muerto. Miqueas fue muy claro cuando Dios a través de Miqueas anunció que iba a nacer en Belén de Judea. Y así podríamos hablar todas las profecías desde Moisés hasta la última de Malaquías, donde se nos presenta esas promesas de Dios cumplidas todas en Jesucristo. Por esa razón, hermanos, es que nosotros debemos de sentirnos dichosos, porque nos ha tocado vivir nuestro cristianismo en el otro lado de la historia. Hoy para nosotros ya todo está dicho, ya todo está dado, ¿verdad? Hoy nos es fácil conocer la historia, nos es fácil entender la Biblia, porque la historia ya nos lo enseña, la historia ya pasó. Pero eso entonces nos ayuda a entender, ¿verdad?, que durante la historia bíblica han habido hombres grandes para Dios, grandes en su entrega, grandes en su compromiso, grandes verdaderamente en su comunión con Dios. Pero Jesús también nos lo dice, que aun cuando han existido hombres grandes, aún así el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que ellos, ¿verdad? El más pequeño, aquella persona pues que puede ser sencilla, ese es grande, dice la palabra. Luego el Señor comienza a hablar sobre el reino de los cielos,
Y vea que dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Hermanos, esta enseñanza que Jesús está dando sobre el reino de los cielos es una verdad que merece que todos nosotros la conozcamos. El reino de los cielos exige esfuerzo, ¿verdad? El reino de los cielos exige trabajo, entrega. Eso es lo que el reino de los cielos exige. Y obviamente, para ser parte de ese reino de los cielos, debemos nosotros de esforzarnos, debemos nosotros de verdaderamente comprometernos para que de esa manera nosotros podamos ser parte también de ese reino de los cielos. Y vea que dice el texto: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El profeta Malaquías, en los últimos versículos de su libro, él anuncia que está pronto a enviar a su siervo a prepararle el camino del Señor. Obviamente ese pronto fueron 470 años de edad, pero eso fue lo que el profeta anunció. Hoy el Señor entonces está ya con ellos, está haciendo su obra, y es aquí, hermanos, donde podemos nosotros reconocer que fue también en Juan que se cumplió el espíritu de Elías, porque le decía, Malaquías anunció que Elías vendría antes del Mesías. Entonces los judíos esperaban que apareciera Elías. ¿Pero por qué? Porque recordemos que Elías no había muerto, ¿verdad? Elías no murió, Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Entonces ellos esperaban que volviera, porque decían, Elías no se ha muerto. Y el profeta lo anunció, que Elías volvería. Pues obviamente el espíritu de Elías estaba en Juan, y eso es lo que Jesús dice: si quieren creerlo, él es Elías. Y termina, hermanos, con una frase muy fuerte cuando dice: el que tenga oídos, que oiga. Y creo que eso es lo que a nosotros nos corresponde. Gracias a Dios tenemos oídos, y los tenemos abiertos para escuchar, para recibir ese mensaje. El que tenga oídos, dijo el Señor, que oiga. El que tenga la capacidad de entender, que entienda. Hoy por eso damos gloria a Dios, porque nos permite poder oír su palabra, poder comprender su mensaje y poder así compartirlo con todos aquellos que tienen necesidad de Dios. Por eso, hermanos, comparte este audio, mire, compártalo. Quiero también recordarles que todos los audios están en mi canal de YouTube. Ahí los pueden también buscar, ¿verdad? Incluso los pasados, para poder siempre tener un mensaje para la bendita palabra de Dios. Muchísimas gracias a todos por compartirlo, y por sobre todo por ser parte de este pueblo, ¿verdad?, que estamos edificándonos día a día. Deseo que Dios bendiga sus vidas, que el Señor nos respalde y fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias, y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.